Hola, soy Carla Boix del Colegio Pureza de María de la Avenida del Cid y me gustaría hablaros sobre el Departamento de Ingeniería Eléctrica, que es en el que he trabajado durante esta semana, especialmente sobre mi proyecto, que es sobre los materiales aislantes. Hemos realizado diversos proyectos a lo largo de la semana, puesto que éramos 4 en el equipo. Todos hemos podido utilizar autómatas programables gracias a programas informáticos y especialmente resistencia aislante de materiales, que ha sido el campo en el que yo me he movido durante esta semana. Los autómatas, para hacer una pequeña introducción, es un equipo electrónico programable en lenguaje no informático y diseñado para controlar procesos secuenciales en tiempo real y ambientes industriales. Tiene diversas aplicaciones, como por ejemplo en el sector automovilístico, con las cadenas de montaje o las soldaduras, en las plantas químicas y petroquímicas con el tratamiento de aguas residuales o los oleoductos, la metalurgia, el control de hornos y la fundición de materiales, en alimentación, envasado y empaquetado, en producción de energía, las centrales eléctricas y energía de todo tipo, sobre todo renovables, como por ejemplo la solar. Y nosotros nos hemos centrado sobre todo en el tráfico y la domótica. En el tráfico, en el control y regulación del tráfico, como por ejemplo la programación de semáforos, como este que podemos encontrarnos aquí, y la domótica, con la iluminación y el control de la temperatura ambiente. La rigidez dieléctrica es el valor límite de la intensidad del campo eléctrico, en el cual un material pierde su propiedad aislante y pasa a convertirse en un conductor, pero también se puede definir como la máxima tensión que puede soportar un material aislante sin perforarse, que es lo que se conoce como tensión de rotura. El medidor de rigidez dieléctrica se conoce como chispómetro y permite medir la rigidez dieléctrica de materiales aislantes, como es el caso de líquidos, sólidos o gases, en el que normalmente se le aplica una tensión bastante elevada de forma gradual hasta que el material se rompe y se origina un arco de luz, indicándonos que el material aislante no puede soportar más carga eléctrica. El chispómetro cuenta con un transformador que permite pasar de la corriente eléctrica convencional, que en el caso de España es 220 voltios, a altas tensiones de 25.000 a 60.000 voltios. Y un caso bastante común que todos conocemos es el caso del rayo, que es un cortocircuito que se produce entre la nube y la Tierra, originado cuando la energía acumulada en la nube alcanza un valor crítico determinado y rompe la rigidez dieléctrica del aire. En el caso de la rigidez dieléctrica en aceites industriales, es mi ejemplo de fluidos, donde el voltaje de rotura dieléctrico es bastante importante para poder medir la habilidad que tiene un aceite determinado para resistir una corriente eléctrica sin fallar. Y es que la medida de esta rigidez dieléctrica nos sirve sobre todo para comprobar la presencia de contaminantes en el aceite, de forma que un valor bajo de rigidez dieléctrica del aceite quiere decir que hay uno más contaminantes, pero el caso de que la rigidez dieléctrica del aceite sea alto no quiere decir que no haya ningún tipo de contaminantes, donde el más común suele ser el caso del agua, que es bastante importante en el control de los procesos operativos reales y de la vida útil del transformador. Y como podemos observar en estas dos imágenes, son dos chispómetros los cuales se utilizan para medir la rigidez dieléctrica del aceite. Y es que simplemente en una especie de cuenco se introducen un par de varillas que se denominan electrodos, que dejan fluir una corriente de electrones sobre el aceite hasta que el aceite en cuestión no pueda soportar más corriente eléctrica y salte el arco de luz. Y luego, en el caso de la rigidez dieléctrica en sólidos y gases, es prácticamente igual que en el caso de los fluidos, pero disponemos de un instrumento de medición como es este, que es un chispómetro, pero adaptado a poder instalar en ambos electrodos que están conectados al transformador, por ejemplo, el caso de los cables convencionales que presentamos en la instalación eléctrica de nuestras casas. Y entonces, cuando se le aplica una tensión determinada, el material aislante podemos medirlo, y cuando salte un arco de luz, que suele ser a temperaturas muy altas, nos permite ver color de azul a morado y podemos escuchar un ruido debido a las altas tensiones, y entonces es cuando el material se rompe y sale el arco de luz.
Y es que la rigidez dieléctrica de materiales, tanto sólidos como líquidos como gaseosos, depende de diversos factores, como es la forma de los conductores, los cambios químicos que experimenta el material al pasar la corriente eléctrica, la naturaleza e intensidad de la ionización de las incrustaciones de gas que presenta el material aislante y la temperatura ambiente durante la prueba. Básicamente esto ha sido lo que he podido realizar durante esta semana, gracias a nuestros profesores y a la buena convivencia que ha habido entre los alumnos. Y espero que el año que viene siga siendo igual de bueno que esta.